Buenos días, amables auditores de esta radio con historia, Radio Presidente Ibáñez. En esta mañana gris, cuando el reloj marca las 11:00, llegamos hasta sus casas por frecuencia modulada 88.5 para Punta Arenas y 101.9 para Puerto Natales, y para el resto del mundo nuestra señal online radiopresidenteibáñez.cl. También llegamos a nuestros auditores de Punta Arenas por TV Red, canal 38. Un programa más de la calle, con derecho a pensar, decir y hacer sin censura y con respeto. Un ejercicio democrático y cívico, conversando con la autoridad sin audiencia y sin censura, en el cual usted puede participar llamando a la emisora a los fonos 226-0999. Repito, 226-0999. Hoy damos la más cordial bienvenida a una importante autoridad de gobierno y a dos interpeladores. Queremos recibir a un interpelado que hemos tenido aquí, agradecerle. Él abrió el camino, fue el primero que estuvo en este programa, pero ustedes lo van a conocer. ¿Quién es usted? Hola, buenos días, José. Te agradezco la invitación principalmente, y la oportunidad de también estar en contacto con las personas y la calle. Mi nombre es Carlos Abarzúa, soy Seremi del Trabajo y de Previsión Social de la región de Magallanes, Antártica Chilena. ¿Podría, en un resumen muy acotado, decirnos cuáles son sus responsabilidades en el gobierno? Mi responsabilidad en el gobierno principalmente tiene que ver con la difusión y la promoción de todas las políticas públicas que tiene el gobierno hoy en día en materia de laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esas son principalmente mis principales actividades, pero soy una autoridad política. Soy una autoridad que pertenece hoy en día al gabinete regional del intendente Jorge Flíez Añón, y tengo un contacto directo tanto con el intendente como así con el subsecretario del Trabajo, subsecretario de Previsión Social y la ministra del Trabajo. Correcto. ¿Tiene algunas dependencias que hay algunas dependen de usted? Sí, algunos servicios dependen de en usted. Este Servicio, caso, claro, que es la Dirección del Trabajo. Dirección del Trabajo, el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, entiéndase antes lo que era el INP. INP, ya. Claro. Y también el CENSE. El CENSE también depende. Claro, Capacitación y Empleo. La DICREP, que es la tía rica. Sí, la tía rica. Y el ISL, claro. Son 5 servicios que dependen hoy en día. Conocidos los servicios que dependen de nuestro interpelado, Carlos Abarzúa, Seremi del Trabajo. Pasamos al primer interpelador. De lente, son los dos lentes. El más gordo, ahí vamos a ver. Bullying. Ya, Carlos, vamos. ¿Identificarse? Claro, pues. ¿Qué hace usted? Muchas gracias por tu invitación, Pepe. Agradecer también a la audiencia de Presidente Ibáñez por estar preocupado justamente por los temas de los trabajadores coyunturales hoy día. Yo soy vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Gran Magallanes, por lo menos hasta el 6 de noviembre, porque ahora vamos al pesaje con los compañeros otra vez, tenemos elecciones. Perfecto. Así que estamos conscientes de que hemos hecho las cosas bien, así que yo creo que podemos avanzar un poco más. Usted, en su calidad de vicepresidente, ¿qué tema está atendiendo específicamente que podamos decir, sacarle lustre a eso? Bueno, nosotros estamos en la parte de aspectos jurídicos. Ya. Estamos viendo los temas coyunturales que tienen que ver con los reglamentos de orden, higiene y seguridad, con el convenio colectivo del trabajo, interactuando con la Dirección Regional del Trabajo también. Hoy día tenemos una mesa tripartita en la Dirección del Trabajo, donde está justamente el director regional del trabajo, la gente de la UCESAL Santiago, la Dirección Nacional del Trabajo, la dirección de la empresa corporativa, y nosotros para ir levantando algunos puntos que hoy día están en controversia y que han sido, digamos, hoy día, durante este año, bastante complejos en materia de seguridad, materia de jornada laboral y una serie de situaciones, digamos, que convergen a ello. Interpelador número 2. Freddy Cárcamo Díaz, presidente del sindicato Unimar Centro, dirigente sindical de mucho tiempo atrás, dirigente de la Confederación General de Trabajadores CGT. Esa es mi presentación, por harto tiempo en el tema de la defensa de los trabajadores, esperando día a día ciertos nuevos cambios, específicamente en el Código Laboral. Te agradezco la invitación. La verdad que primera vez que veo al señor Seremi, no había tenido la posibilidad de conversarlo. La verdad que yo no soy de esos dirigentes sindicales que
que me he esperanzado mucho de cómo trabaja la inspección del trabajo y la dirección del trabajo en Magallanes, para ser bien sincero, por ende evito ir para allá. Es de ya. Es de la Chile, me dijo. Toda la vida azul. Sabemos puro chuncho acá hoy día en el panel, así que tratemos de ser dinámicos nomás, don José, porque hoy día a las 12 empezamos ya, señor, vamos a empezar. Empezamos a marear indios. Se escribe la historia. Hoy día se escribe la historia. Vamos a aprovechar de hacer unos saludos y algunas noticias. Saludamos a don Francisco Panchi Álvarez, magallánico, radicado en Santiago, y su esposa Mariela Zúñiga, de visita en Magallanes. Un cordial saludo a Ámbar Mancilla, una pequeñita de 5 años que ha tenido una destacada participación en Pompo. Un cariñoso saludo a 2 destacados ex dirigentes laborales. Me refiero a Francisco Echemarque y a Juan Pedro Gallardo, el famoso Juan. Grandes, dicen acá. Un saludo a todos los maestros de la educación, a los maestros y maestras de educación que celebraron su día el 16 de octubre. Señor mío, ¿quién no ha tenido un profesor o una profesora? Un saludo a los cibernautas de Costa Rica que nos escuchan vía online. Esta semana se cumplieron 13 años de la desaparición de Ricardo Arex. Un saludo a sus padres y los sintamos a que no bajen los brazos. También para esta semana recordamos que hace 20 años un fallo arbitral le entregó soberanía a Argentina sobre el Laguna del Desierto. Un gran, pero gran saludo al Club de Leones y a la comunidad magallánica por el éxito de las jornadas del niño impedido de Magallanes. Nos deberíamos sentir orgullosos de ser chilenos. Hemos marcado, magallánico, perdón, hemos marcado muchos hitos. La solidaridad acá tiene algo importante. ¿Te puedo interrumpir, José, referente a eso, para que no perder el hilo? Dígame. Justamente esa es una de las críticas que hacíamos nosotros los dirigentes sindicales en torno a esta temática. Yo trabajo en la cadena Unimar, un importante aporte de dinero, ¿cierto?, dio la cadena Unimar en esta región, pero nosotros hicimos una carta de reclamo hace 2 días atrás justamente en torno a eso mismo, porque consideramos de que la empresa hace mucho marketing, publicita mucho el tema en la región, y no es lo mismo cuando un trabajador cae en desgracia. Entonces, en ese contexto, yo quiero hacer una crítica, ¿cierto?, a la cadena Unimar, porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de una persona determinada que tuvo un accidente, que se le falleció el padre, por ejemplo, la empresa en ningún momento ha permitido que se le haga un descuento por planilla a los trabajadores, ¿cierto?, para poder ir en ayuda de este trabajador. Pero sí lo hacen en la jornada, o sea, hacen correr un listado donde todos nosotros los trabajadores hacemos un aporte descontado a fin de mes por planilla. Entonces debíamos ser más consecuentes, ¿cierto?, y ver más el plano netamente social de sus trabajadores y no así incentivar el marketing y la publicidad. Solamente eso como acotación. Perfecto, muy válida su observación. Ahora las noticias que no sé si le gustarán, ¿no?, o alguien irá a celebrar. Un 16 de octubre, hace 16 años, detenido Augusto Pinochet en Londres. Y para el estuve en esa semana. Bueno, estuve en aniversario que lo celebre, pero hacer esa cosa, yo soy europeo. Ya. Bueno, recuerdo cómo programar la calle con hacer sin censura, un ejercicio democrático y cívico, conversando con la autoridad, sin audiencia, sin censura, en el cual usted puede participar llamando a la emisora a los fonos 22 60 999. Repito, 22 60 999. Bueno, iniciamos la ronda de preguntas, pero quiero partir yo preguntando en vista de que falta uno. Pues en esta pura no. Quiero preguntarle derechamente sobre mí. Hoy día leí en el diario Retruco. Me llamó poderosamente la atención cuando dicen de qué se preocupa cuando veo a una mujer del sexo opuesto, y me dice justamente que sea del sexo opuesto. ¿Ha tenido mala experiencia, Seremi? No, por el contrario. Cualquier mujer a mí me llama la atención. Y por ya, eso es lo que quiero decir, no quiere discriminar. Claro. Ya, perfecto. Sí. Iniciamos la ronda con don Carlos Aro. Su pregunta, don Carlos. Bueno, Seremi, nosotros como organización sindical estamos, como dirigentes sindicales, estamos nosotros, digamos, atentos a las condiciones que están ocurriendo hoy día en el país. Y efectivamente se han hecho todos lo humanamente necesario, digamos, tratar de, como dice Freddy, partió diciendo, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Y había un esfuerzo justamente en materia de multiroot, digamos, varias cosas, digamos, que habían consagrado, digamos, dentro de los primeros días, 100 días del gobierno de Michelle Bachelet. Y hoy día justamente estamos hablando de las modificaciones del libro cuarto del Código del Trabajo. Sí. Y sin embargo, la CUT, digamos, que estaba encargada de negociar el tema ya
bueno, aparte, digamos, lo que podamos pensar de esta situación, terminó esa mesa de trabajo, pero hoy día están entrando los empresarios y están entrando con mucha fuerza las pymes y están diciendo que tiene que ser gradual, digamos, en cierta manera, la incorporación de esta modificación legal. Y en circunstancia de que tiene sus apreciaciones bastante particulares, porque justamente ellos trabajan, digamos, y prestan servicios a través de prestaciones, digamos, a empresas, y justamente ellos están conectados de pago, por ejemplo, y por lo tanto sería conveniente, digamos, que usted explicara cuál va a ser el ejercicio, digamos, que se va a llevar esto, digamos, a lo que plantea la ministra Blanco en esa mesa. Es bastante correcto. Responde Carlos Arzúa. Recomiendo inscribirse dentro del minuto. El señor Seremi tiene 2 para responder. Decir que, bueno, viene una agenda laboral bastante importante que efectivamente va a modificar el libro 4 del Código del Trabajo y que tiene que ver con todo lo que es derecho de sindicalización, negociación colectiva y derechos colectivos del trabajo. Decir que la agenda laboral tiene varios puntos y entre esos está el tema de una supuesta gradualidad, pero nada de eso ha sido definido por ahora. Ya es una noticia en desarrollo. Incluso la propia agenda se ha ido consensuando junto con la CUT, se ha ido conversando también con los empresarios, pues es necesario dialogarla y eso es importante. Nosotros la verdad es que vimos las experiencias de reformas que se han dado como la tributaria, en donde hubo bastante crítica en cuanto a que no fue consensuada, no fue dialogada, no fue tampoco llevada a la ciudadanía y por tanto lo que resulta después en el Congreso tiene que ser producto de un ejercicio y en eso pueden haber propuestas de parte del empresariado y nosotros la verdad es que estamos dispuestos a acogerlos, a escucharlos y a dialogar. Eso es importante, pero no significan definiciones, simplemente son petitorios que vienen de parte de las empresas y que necesitamos consensuarlo y conversarlo. Eso decir. ¿Solamente eso? Sí. ¿Conforme con la respuesta de don Carlos Aro? Es que sí, pero lamentablemente lo que ocurre hoy día en el Chile de hoy, justamente el sector empresarial es muy fuerte. Hoy día cuando Andrés Santa Cruz de la SOFOFA plantea algunos temas, digamos, que pretenden asustar tanto al gobierno como a los trabajadores, o como SUET, digamos, que plantea justamente eso, ¿sabes qué más? El reemplazo a la huelga no procede, digamos, porque podía haber unos desajustes completos en el seno de las empresas. Yo creo que con todas las ganancias que tienen hoy día me parece impresentable. Justamente quería decir eso, o sea, nosotros no negociamos con política del terror, o sea, el gobierno principalmente está enfocado a escuchar y a dialogar, pero no con insertos publicitarios que hoy en día se están pagando bajo la tercera o algún medio de comunicación en particular. Sí. Don Freddy, su pregunta. La tercera, el diario de mi jefe, Sayed. No, es Seremi. La primera pregunta que yo le quiero hacer, yo le hice una crítica en la primera vez que vino usted, ¿cierto? Lo llamé telefónicamente, le hice una crítica porque, justamente como le decía en la introducción, yo usted no lo conocía. Yo creo que molesta bastante a los dirigentes sindicales cuando uno, más que nada, ¿cierto? Que es de la nueva mayoría, indudablemente, yo soy socialista. Y nosotros siempre tenemos la esperanza de que cuando hay un cambio de gobierno y llega un Seremi nuevo, ¿cierto?, debiese sentarse en una mesa de diálogo para ver toda la temática laboral que tenemos pendiente los trabajadores. Yo no tenía mucha esperanza de Aro en su momento cuando estaba en el gobierno de Piñera, porque la inspección de trabajo en ese momento, la dirección de trabajo en ese periodo de 4 años no trabajó. En ese contexto tenemos que ser objetivo y decirlo, sin pelos en la lengua. Víctor, ¿por qué Seremi se politiza tanto el tema de la inspección de trabajo, siendo que es un ente regulador y representativo, entre comillas, de los trabajadores? ¿Por qué se politiza tanto ese tema? Hay un mandato desde arriba, ¿cierto?, el subsecretario, del presidente que esté de turno, ¿cierto?, en torno a bajar el perfil al tema de la denuncia de los trabajadores. Ejemplo, el tema de vulneración de derechos fundamentales, que durante 4 años estuvo muy, pero muy endeble. Hoy en día tengo que reconocer que sí, se ha hecho un muy buen trabajo de parte de Francisco Parada, ¿cierto?, en la dirección de trabajo, donde se hila bastante fino, ¿cierto?, con este tema. Esas son las 2 preguntas. El tema puntual es, ¿se politiza mucho el tema de la dirección del trabajo? ¿Está muy politizado según el gobierno de turno? A ver, yo primero quiero decir varias cosas. O sea, en cuanto al tema de cuando uno asume como Seremi el trabajo, las puertas de la Seremi han estado abiertas durante todo este tiempo para que cualquier dirigente sindical se sienta a conversar con nosotros. Segundo, efectivamente, Víctor Aro, durante el tiempo que fue Seremi, yo no lo vi ya como uno hubiese esperado que hubiera ocurrido.
porque hay un mandato irrevocable cuando uno es seremi, que es la defensa de los trabajadores. Yo creo que en eso no hay que perderse. La agenda legislativa del gobierno de derecha fue bastante pobre. Nosotros hoy en día tenemos 10 proyectos de ley aprobados como nueva mayoría, y en eso se nota cuando cambia la mano. Y en eso también quiero decir respecto a la dirección del trabajo, se nota que también cuando cambia la mano, y eso también tiene que ver con la impronta que le da el director regional, ¿ya? Las denuncias, claro, suena de otra manera suena de otra manera la banda, pero la banda tiene los mismos músicos, ¿ya? Y eso es importante. Exacto. Son funcionarios de carrera y que han hecho una carrera funcional impecable. Y yo creo que allí el director del trabajo efectivamente le puede dar, ya en eso, un especial enfoque en cuanto, por ejemplo, hoy en día lo que es la vulneración de derechos, porque son temas centrales en donde nosotros tenemos que, como gobierno, dar una señal. La vulneración de derechos tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, tiene que ver con la esencia y la dignidad, ya el valor de la vida humana, la integridad de la persona, la integridad del trabajador, son elementos centrales que hoy en día tenemos herramientas para poder abordarlo. La vulneración de derechos ha abierto ese mecanismo y nos ha dado una herramienta que es bastante, incluso para nosotros, desconocida en cuanto a cuáles son los efectos que pueden tener, pues ha logrado posicionar temas que han estado incluso dentro de los funcionarios públicos, no solamente en el sector privado, y que ha abierto una válvula de escape para muchos funcionarios públicos que han visto mermado su dignidad o su integridad o cualquier otro de los derechos fundamentales. Entonces, decir eso, que para nosotros es muy importante, entonces, darle un sentido, una canalización y muchas veces el acento. Y en eso, efectivamente, está la dirección del trabajo. Correcto. Recordamos que estamos en un programa más de la Casa Interpela. En esta ocasión nos encontramos con don Carlos Arzúa, seremi del trabajo, don Carlos Aro, dirigente de los trabajadores del petróleo, y don Freddy Cárcamo, dirigente de Unimar. Iniciamos la segunda vuelta con don Carlos Aro. Don Carlos, su pregunta al seremi. Bien, pues, yo creo que siguiendo con los lineamientos y como que plantea también el Freddy, porque esto vamos a ir desarrollándolo, digamos, gradualmente, digamos, están saliendo ideas. Y bueno, y dentro de aquí, efectivamente, hoy día está trabajando con el mismo plantel aquí en la Dirección del Trabajo, con la inspección. Pero indudablemente que aquí la faena exploratoria o las empresas, digamos, se han ampliado. El retail, digamos, uno de ellos. Por lo tanto, digamos, necesita más fiscalización. Y aquí, geográficamente, tiene condiciones muy especiales y que tiene que ver justamente con jornadas excepcionales de trabajo, que son fiscalizadas, digamos, temas de subcontratación, hay muchos subcontratistas, digamos, donde se producen una serie de controversias y que justamente las empresas mandantes hoy día no están cumpliendo su rol. Lo digo preferentemente porque ENAP es una de ellas, donde no tiene el control de las empresas colaboradoras. Las características de los contratos, hoy día el abuso del artículo 22, por ejemplo, hay una serie de situaciones que llevan al cuestionamiento justamente y necesitan respuestas oportunas y rápidas, digamos, para resolver las comisiones. Yo no sé si el plantel que usted tiene es realmente, no voy a cuestionar, digamos, el profesionalismo de los funcionarios, digamos, indudablemente que no, pero la rapidez, digamos, y los instrumentos que tienen para medir, digamos, y censar este tema, ¿son expeditos, digamos, hoy día? A ver, responde don Carlos. Sí, muchas cuestionantes que son bastante interesantes de abordar. Primero, la Dirección del Trabajo hoy en día tiene 7 fiscalizadores en la provincia de Magallanes. 7. Para un territorio que debe ser, ¿cuántos miles de kilómetros cuadrados? Lo más grande del país. 17% del territorio nacional. Entonces, decirlo desde ya que es insuficiente. Es por eso que el director del Nacional del Trabajo, cuando vino a Magallanes, nos abordó la necesidad de que se va a reformar la orgánica de la Dirección del Trabajo y se le va a dotar de mayor cantidad de funcionarios. En Porvenir, ¿ya? Tenemos un funcionario solamente para fiscalizar todo Tierra del Fuego. O sea, allí yo doy cuenta de lo inabordable que resulta, ya lo que está diciendo Carlos. Claro. Y por lo tanto la fiscalización se hace difícil.
Pero eso es lo que tenemos y nosotros tenemos que avanzar en eso y principalmente poner los acentos en esa institución. Hablando de la banda, esos son claro, los esos nomás, son, no hay más esos gente que salga son 7 al banditas nomás, ¿ya? Entonces, si nosotros le queremos dar un impulso a eso, efectivamente vamos a tener que intencionar de que exista mayor cantidad de funcionarios públicos. Claro, perfecto. Claro, también puede postular usted. Nosotros vamos a postular acá por ahí. Es un concurso público, así que está abierto. Ya. Ya, pero lo que me interesaba decir respecto al artículo 22, y bueno, para que la ciudadanía, en realidad la calle entienda bien, el artículo 22 habla acerca del tiempo, la gente que no está sujeta a jornada de trabajo. Y hoy día la editorial del diario La Prensa Austral lo hace a partir de lo que dijo el Colegio de Periodistas a nivel nacional. Hay muchos periodistas que hoy en día están bajo el artículo 22 y que tienen extensas jornadas de trabajo y tienen bajas condiciones y remuneraciones y condiciones laborales, que es lo que veníamos conversando desde un comienzo, que hablaba Freddy. Es necesario entonces que eso se avance, porque se le pide que se le reconozca al periodista como trabajador, como cualquier otro. Ya que en Chile hoy en día estamos impulsando lo que es el trabajo decente y el trabajo que se está dando en los medios de comunicación no ha sido bueno, ¿ya? Y por lo mismo, porque este artículo 22, que está dentro de los derechos individuales del trabajo, ya no ha sido modificado, y hoy en día el colegio está solicitando que también se incorpore dentro de la agenda laboral, ¿ya? Perfecto. Recordamos que estamos en un programa más que La Calle Interpela. Es un ejercicio democrático y cívico, conversando con la autoridad sin audiencia y sin censura, en el cual usted, amigo auditor, puede participar llamando a la emisora a los teléfonos 22 60 999. Repito, 22 60 999. Don Freddy. Referente al mismo que estaba hablando, para no perder el hilo del tema, el artículo 22. Más allá de la posibilidad que tenga un trabajador de autodefenderse, que yo creo que es nula, ¿por qué, señor Seremi? Acá se le pone trabas al trabajador en el siguiente contexto. El trabajador que tiene el artículo 22, por ejemplo, en el retail, él lo marca. Por ende, cuando nosotros los dirigentes sindicales hablamos con el explotador, y explotador le digo yo al dueño de la empresa, cuando hablamos con el explotador, le decimos, ¿sabes qué? Resulta que acá tenemos estamos aplicando el artículo 22. El artículo 22 dice que tiene que tener este artículo una persona que tiene injerencia directa en la administración, ¿cierto?, de la empresa. Por ende, yo creo que ningún administrador, subadministrador, jefe de sala debiese tener en estricto rigor el artículo 22. Entonces, uno como dirigente sindical, cuando hila fino con el gerente de la empresa y le dice, ¿sabe qué? Esto está mal. Ellos llaman al trabajador y le dicen, ¿sabes qué? Tú entras acá y no marcas y podés venir a la hora que quieres. Pero también hay una figura legal que dice que si el trabajador falló una semana, la empresa tampoco le puede hacerle descuento porque no hay ninguna marcación de por medio. Y cuando el trabajador le dice, ¿sabe qué? El dirigente sindical me dijo que yo quiero tener un anexo a mi contrato, voy a tener una jornada. Ningún problema, tengo una jornada. Pero usted va a empezar a entrar a las 7 de la mañana, va a salir a las 3 de la tarde, y le voy a hacer un turno también de las 3 de la tarde después hasta las 11 de la noche, usted me cierra el supermercado. Entonces queda condicionado el trabajador. O sea, si yo tengo libertad de horario, al hacer un cambio radical del artículo 22 y hacer un anexo en mi contrato, voy a tener un horario y voy a entrar de mañana y de tarde. Esa es la condición o el cupo que mete el empresario. ¿Cómo poder cambiar esa herramienta? ¿Cómo podemos hacer? Justamente, yo creo que una de las principales funciones que tiene hoy en día la Dirección del Trabajo es dar dictámenes. Y los dictámenes han cambiado, ¿ya? Criterios que se han mantenido durante tiempo, hoy en día se están revisando. Es por eso que de repente las denuncias respecto a ese tipo de situaciones, que signifiquen dictámenes anteriores y que digan no hay jurisprudencia administrativa en este caso, que diga que efectivamente un anexo de contrato puede modificar lo que establece el artículo 22, yo diría que se pueda revisar. Entonces la invitación ahí, en ese caso, es que se solicite un dictamen de parte de la Dirección del Trabajo en cuanto a este tipo de prácticas. Correcto. A ver, terminada la segunda vuelta, vamos a ir a una interrupción, porque el programa de hoy día va a ser unos 5 o 10 minutos más corto, a pedido no de los auditores, sino que de los interpeladores y del interpelado. Todos son leones acá, parece, ¿ya? Panchito.
E iniciamos la segunda vuelta. Recuerde, este es un programa más de La Calle Interpela, con derecho a pensar, decir y hacer sin censura y con respeto. Un ejercicio democrático y cívico conversado con la autoridad, sin audiencia y sin censura. Y le recordamos, en el cual usted puede participar llamando a la emisora al 226-0999. Repito, 226-0999. Todos nerviosos aquí, no por las preguntas ni por la respuesta, por el partido de la U. Iniciamos la segunda vuelta ahora con Freddy Gárcamo. No, Freddy Gárcamo. Oye, perfecto. ¿Quiere irse rápido? No. La verdad que me perdí. Hay un tema bien que me llama poderosamente la atención, un tema en puntual. Aquí se habla mucho de que Magallanes es una de las regiones, o es la región, cierto, de Chile que tiene menos cesantía. No estoy dudando de la estadística, pero la pregunta que me hago es la siguiente. Tendremos alrededor de 3.000, José, tú me puedes ayudar, o 4.000 trabajadores de taxis colectivos en esta región, que no tienen contrato, no tienen salud, no tienen previsión. ¿Cómo toma el gobierno, cierto, ese tema en torno a la cesantía? Un trabajador que no tiene previsión, un trabajador que no tiene salud, un trabajador que no tiene ningún seguro, en torno a ese, que va, pesca el auto, trabaja, anda corriendo todo el día para hacer sus 20.000 pesos en los bolsillos y para pagarle 15.000 pesos al dueño del auto. No sé si estoy hablando demasiado fino, porque sí, tengo entendido, don José, que usted es dueño de colectivo, pero no sé si también... Pequeño empresario. También tendrá ese tipo de prácticas medias desleales. No, señor. ¿Cómo podemos, señor Selimi, regular ese tema? A don José, usted dice. No específicamente a don José, a toda la gente que tiene trabajadores sin contrato, sin previsión y sin salud. ¿Cómo se mide? Principalmente decir que esto, lo que se ha establecido respecto de la tasa de desempleo es un parámetro de carácter internacional. O sea, de alguna manera nos medimos con la misma vara todos. En el caso de la región de Magallanes ha sido histórico, que efectivamente tiene la tasa de desempleo más baja, que está hoy del orden del 2 a 3%. Y hoy en día Valparaíso tiene un 8% más o menos, y en el caso de Concepción también, y bueno, el Maule también ha ocurrido que se está disparando las tasas de desempleo. Pero es la herramienta con la cual estamos midiendo la temperatura respecto de la empleabilidad. Cosa distinta es la calidad de ese empleo, ¿ya? Porque la pregunta que hace la encuesta es si es que la última semana estuvo empleado a lo menos 1 hora. Y con eso se da por establecido que la persona tiene un empleo, ¿ya? Entonces, efectivamente, yo estoy diciendo que tenemos una tasa de desempleo baja, pero por ningún lado puedo decir que sea un empleo de carácter decente. Exacto. Dentro de las políticas de la OIT. Pero como hoy en día nosotros nos suscribimos a convenios y pactos internacionales, y en esos tratados se establece que establezcamos un parámetro objetivo para medir el desempleo, esa es la fórmula objetiva de medir el desempleo del año 2011. Y estos organismos internacionales establecen esta pregunta, ¿ya? Y efectivamente casi todas las personas tienen eso. Es más, hay ciertos elementos que a uno le pueden llamar la atención respecto a esa encuesta. Por ejemplo, que una persona permanezca desempleada por más de 6 meses y que diga que está desempleada por más de 6 meses, se considera económicamente que esa persona no está desempleada, porque no es posible que durante más de 6 meses haya estado buscando trabajo y no encontrarlo. Entonces tiene ciertos supuestos que son todos economicistas, ¿ya?, que miden ya lo que es el empleo, pero no de calidad del empleo, sino que de cantidad de empleo que se genera. Entonces, claro, la región está bien, pero efectivamente, como tú dices en el caso de los taxistas o de personas colectiveras ya, no tienen previsión, no tienen salud ya, efectivamente nosotros tenemos que tener ya un especial énfasis y foco en visualizar esas situaciones ya, y también de tratar de avanzar, en el caso en la región de Magallanes, en una encuesta de empleo distinta. Correcto. Don Carlos Aro, su pregunta. Sí, la verdad que más que una reflexión que quería de usted, porque hemos tocado aspectos que están basados en preceptos legales, digamos, y jurídicos más que nada, digamos, y algunos criterios, digamos, pero más apuntado a lo que hoy día es el mundo del trabajo acá en Chile, la filosofía mercantilista, digamos, que hoy día existe, y que, por ejemplo, hoy día el reportaje en Mercurio aparece un análisis, digamos, Mercurio que miente, indudablemente, pero hoy día aparece el análisis de las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, están regulando la jornada, las remuneraciones, varias cosas, digamos, que va digamos, apuntando, digamos, a mejorar las condiciones.
y los sueldos, digamos, son bastante efímeros. Yo creo que esa encuesta la hicieron en la DESA, pero yo creo que porque quien tenía celular, una serie de situaciones, digamos, que están ahí y que no representan el reflejo total de lo que pasa en el país. Entonces, y hoy día justamente están con un sueldo acotado, en circunstancia que la empleada de casa particular no es planchar, no es lavar, digamos, no es limpiar, sino que tienen el cuidado de los hijos. Y eso tiene un valor incalculable. Y eso es un factor fundamental. Entonces, no se mide, digamos, con esa vara, y justamente uno está apuntado así. Yo sé que tú tenías habías invitado a la compañera de NECAP, no está, pero yo creo que se ha avanzado un poco. Pero también no lo suficiente. Lo mismo en la CUT. Yo fraternalmente, digamos, yo no asisto lo que planteó la CUT, digamos, justamente con el sueldo regulado, el sueldo mínimo, y me preocupa más adelante porque el IPC ya gatilló en algunos casos el 2,26%, y ese no es el IPC de los pobres, digamos, sino que es otra cosa. Esa reflexión, sumada con lo que estaba la figura de hoy día de desconfianza del empresariado, donde aparecen 242 empresas, digamos, que están entregando lucas, digamos, para las campañas parlamentarias, y para el trabajador ha sido completamente esquivo, digamos, unas cuantas lucas, cuesta, el dirigente Frey conoce perfectamente lo que es, digamos, tratar de conseguir unas lucas a los compañeros. ¿Qué filosofía hay ahí respecto, digamos, humana tuya, respecto de esa visión del trabajador en Chile, de las remuneraciones y las desregulaciones que hay día? Porque hoy día estamos enfrentados a una serie de flexibilidades que nivelan para abajo. Entonces esas son las situaciones. Sí. Respuesta a esa reflexión de Carlos Aro. Sí, importante, porque tiene que ver con los valores, no tiene que ver con la economía, y eso es importante. La economía, nosotros la hemos sacralizado, ya la economía nos maneja todo, y hoy en día el empleo está manejado también por la economía, cuando nunca así antes se miraba, se considera el mercado laboral. Ya estamos todos dentro de un mercado y podemos ser entonces comprados, digamos, como funcionarios. Todo el mundo tiene su precio. Claro, entonces en eso la ética ya que pudiese tener un trabajador respecto del compromiso con su empresa, y eso ya no existe. Antes se tenía amor a la camiseta y ya no existe eso. Hoy en día está el mejor postor. Entonces es importante lo que dice. Ahora, respecto a los trabajadores de casa particular, allí efectivamente hay un proyecto de ley que en este caso doña Carolina Goch lo impulsó en su tiempo con su calidad de diputada, y hoy en día es ley de la República, y tiene que ver con la mirada que tenemos hoy en día, que tiene que ver con esto de trabajo decente, que dice la OIT. Esto es darle jornadas de trabajo que sean efectivas ya y que sean dignas para cualquier trabajador. Y decir que en Chile teníamos una situación donde había 72 horas de trabajo y hoy en día la estamos reduciendo a 45. ¿Ya? Que tengan descanso dominical, o sea, estamos hablando de cosas que en la esclavitud ya se estaban en su tiempo reclamando, ¿no es cierto? Claro. Que se pidió descanso dominical. Que tengan 4 días de descanso adicionales, claro. Ya que si en el contrato de trabajo se cuidan niños, se establezca efectivamente, porque si no, no se le puede exigir. Y hoy en día dejamos, por ejemplo, a una trabajadora de casa particular, y en eso hay que predicar con el ejemplo, a un adulto mayor o a un niño, ya, y sucede que además tiene que lavar, planchar, arreglar la casa, ya, limpiar. Entonces, una polifuncionalidad respecto a la trabajadora de casa particular, y allí hay una mirada que es de clase, y claro, eso es importante. Pues es una mirada de clase. Esto es, nosotros hablamos de dignidad del trabajador respecto de todos los trabajadores, pero en nuestras propias casas ya parece que no ocurre, ¿ya? Por eso es tan importante que se haya aprobado un proyecto como ese. Ahora, el gobierno, y me permito solo un tiempo, ¿ya? El gobierno le da impulso a aquellas iniciativas que en este caso están dentro del Congreso y que nosotros le podemos dar urgencia y sacarlas rápidamente. Esos son los 10 primeros proyectos de ley que hemos tenido, y que si nosotros lo comparamos con el año anterior, ya habían 4 proyectos de ley y 2 de ellos eran dedicados a decir que era el día del... y nada más. Eso era la materia laboral que teníamos, y en eso uno ve un cambio ya de gobierno. Voluntad, deseo. Y también decir, y que tan importante que Carlos lo diga, que Santiago no es Chile. Hoy en día nosotros hablamos en Mercurio de la situación de la dehesa como si estuviéramos regulando a Chile a través de eso, y no es así. Bueno, una mirada centralista. Aparte de querer que gane la Chile, ¿qué quiere? ¿Qué pregunta? Nosotros, la verdad que no somos muy amigos de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores.
la organización sindical nuestra está, cierto, adherida a la CGT, Confederación General de Trabajadores, que preside Manuel Ahumada en Santiago. Hemos tenido muy buenas negociaciones colectivas, cierto, al tenor de ellos. Y la verdad que estamos muy conformes pero si bien es cierto, yo tampoco soy muy escuchado, pero voy al grano. La CUT hace poquito, como decía Carlos delante en la introducción, hace un negocio, cierto, con el gobierno de turno, donde se condiciona el sueldo mínimo de 250.000 pesos en un par de años más, también gradual, pero esto se dice que está, cierto, a cambio, o se va a negociar, cierto, por ejemplo, el piso en la huelga, tener un piso en la huelga. Hoy día empezamos a negociar colectivamente, empezamos de cero, independiente a todos los que sudamos para poder lograr en negociaciones colectivas anteriores. Sí. Por ejemplo, lo que usted dijo en la introducción también, reemplazo en la huelga. No me voy a meter en el tema de la negociación que ya está, que en el 2016 habíamos llegado a 250, eso ya está, fue negociado por un grupo como es la CUT, que yo creo que no representa a la mayoría de este país y no representa a los trabajadores específicamente de Magallanes, que es una zona absolutamente mucho más endeble que el resto del país por un tema de descentralización. Pero la pregunta es una utopía pensar de que se van a regular alguna de estas cosas dentro del Código del Trabajo? No, para nada. No, para nada. Responde, don Carlos. Paso a responder. Decir que el fin al reemplazo en huelga es algo que he sentido de parte de la CUT también, y fue uno de los temas centrales de la agenda laboral, que está en construcción, ¿ya? El piso mínimo de negociación colectiva también es otro de los puntos centrales de esto, porque efectivamente ahí se han dado situaciones, y reconozco, por ejemplo, en Alberto Díaz, que cuando ocurrió la situación del Mercurio Valparaíso, uno avanzaba ya en la negociación con, en este caso, un medio de comunicación, y después se tiraba todo para atrás. Entonces siempre ocurre el riesgo de decir que está todo en juego, y aquí lo que se dice es, no, hay ciertos pisos mínimos y lo que se avance no se puede retroceder. ¿Ya? Eso es central, porque tiene que ver que las condiciones laborales siempre tienen que ir avanzando, en ningún caso pueden retroceder, y eso es un tema central dentro del derecho laboral, y que ahora sería reconocido a través del 73 retrocedimos. Claro, no, pero sí, el 73 fue una situación completamente distinta. O sea, los militares acá hicieron lo que quisieron, ¿no? Y pucha que retrocedimos. No se reconoce ni siquiera las cavernas, hombre, claro. No. O sea, hoy día toda la gente dice, mire, los trabajadores lo único que piden es que nos devuelvan los que nos quitaron, ¿no? Exacto, y con eso ya estamos. Exacto, con eso no negociamos más. Nosotros siempre reconocemos cuando existe un avance. El caso del multiroot también. Ya hubo también una resistencia al multiroot, y se dijo varias cosas, pero lo que nosotros decimos, bueno, pero esto es un avance. ¿Por qué? Porque después nos vamos a encontrar siempre que la trampa, la base de la trampa es que vamos a seguir haciendo sociedades con el objeto de sortearnos los derechos laborales. Pero el multiroot siempre lo veía un juez, pues hoy día es lo mismo, si la figura legal es la misma. Lo que pasa es que ahí teníamos un problema que tenía que ver con que de todos modos lo íbamos a judicializar. Si fuese la Dirección del Trabajo quien establecía que había la existencia de multiroot, la empresa, que tiene muchos abogados, iba a judicializar todo. ¿No es cierto? Claro. Hoy en día queda en manos de la justicia. Y tenemos el primer fallo que se dio en la tercera región, que ya hizo el reconocimiento de multiroot. El primer fallo. ¿Es como entonces, no es dictamen, es jurisprudencia judicial. Bueno, no sí. Bueno saberlo. Es bueno saberlo, sí, justamente. Que es Y por eso es lo que decimos, nosotros consideramos cuando existen avances. No solamente podemos criticar ya los proyectos de ley y participar en ellos y incidir, pero principalmente reconocer cuando existe un avance. Entonces, en este caso, multiroot y otros tantos más que van a ser parte de la agenda laboral, es parte de un avance, en este caso centrados en lo que es el libro cuarto del Código del Trabajo. Pero hay otros temas, por ejemplo, el artículo 22, que está surgiendo a partir de la ciudadanía y de los medios de prensa también. Por eso es importante esta editorial y que los periodistas también estén considerando ser parte de esta. Claro, pero, o sea, le toca a los periodistas quienes reportean y quienes en alguna forma, en muchas ocasiones deforman la noticia, la vuelven para arriba, la vuelven para abajo, le dicen escribe tal cosa. O muchas veces pontifican y uno encuentra que desde allá adentro no hay mucho que pontificar. Don Carlos Aro, su pregunta. A ver, su reflexión. Sí, el tema es realmente lo que estamos conversando para el mundo sindical, es una suerte de perversidad, digamos, porque si nosotros hoy día estamos porque a este gobierno le vaya bien. Claro. En primer lugar, que le vaya ¿Qué bien. duda cabe de ello? Por lo tanto, nosotros tenemos propiciando el diálogo, digamos, por más de una vía insurreccional, por decirlo así. Que no cabe, digamos, en esta materia, sino que analizar lo que está ocurriendo, digamos, y ponerlo en práctica. Pero yo creo que elevar el discurso técnico, digamos, hoy día de los antecedentes que están ocurriendo,
bien vale, digamos. Pero si yo planteo esta situación me van a acusar de neoliberal, digamos. Entonces es una serie de situaciones que son medias complejas y que el mundo sindical también le golpean. Nosotros tenemos un equipo, tenemos socios, digamos, que finalmente nos están mirando y nos están censando diariamente de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. En ese sentido, claro, hay que tener bastante cuidado con lo que uno plantea y ver, digamos, cómo vamos a seguir avanzando. Y cómo lo entiende la gente Sí, de repente. sí, y cómo lo entiende la gente. Entonces, en ese sentido, con lo que plantea con el tema del condescendiente, que le critican a la CUT justamente por este tema, por la flexibilidad que han habido. Entonces, digamos, yo quiero saber si que están las voluntades hoy día de robustecer, como dijiste hace un rato, digamos, el tema de la dirección del trabajo, que no solamente sea un ente acusatorio, sino que para resolutorio, resolver, digamos, los problemas que hay entre empresarios, digamos, y trabajadores, en manera, digamos, equilibrada. Y ahí yo creo que sería un factor fundamental, digamos, por lo demás, para mantener un poco de paz social también, digamos. Porque eso es lo que hoy día estamos planteando, ¿no? Sí, efectivamente. Y justamente lo dijiste, paz social. Cuando nosotros, uno estudia Derecho, siempre se plantea como fundamento de la controversia el llegar a la paz social. El juez se supone que siempre va a entregar paz social, no sé si lo hace o no, pero busca eso, un equilibrio, y dicta, ¿ya? Una sentencia. En este caso, nosotros buscamos la paz social, y la paz social no necesariamente se hace a través de la controversia jurídica o judicial, sino que se da muchas veces a través del diálogo. Y ese diálogo, ¿ya? ¿Qué significa? Significa tener posiciones diversas en una base democrática. Yo puedo pensar distinto, yo puedo ya interpelar, puedo solicitar, ya puedo exigir ya mis derechos, y en eso tengo el amparo de la legislación laboral, tengo el amparo de la justicia y de la inspección del trabajo, porque la inspección del trabajo tiene una función de tutela, o sea, tutela los derechos garantizados por la ley, y por eso buscamos la paz social, y el diálogo es fundamental en eso. Y hay dos líneas, una la fiscalización y otra la del diálogo. Por eso es tan importante que hoy en día tengamos escuelas de formación sindical al alero de la Dirección del Trabajo, de la Inspección del Trabajo. Y lo mismo que ha hecho el Sindicato de Trabajadores de NAP, aquí con la Universidad Alberto Hurtado, en donde también hay una escuela de formación sindical al alero de una universidad donde se da un diplomado en gestión de relaciones laborales. O sea, estamos entregándole herramientas porque es muy desconocido para el dirigente sindical el mundo laboral. Y es importante que conozca las herramientas que tiene para poder hacer valer. Claro, y los trabajadores en general, y si lo desconocen los dirigentes quienes de alguna manera la representan, ¿qué nos queda? Entonces muchas veces la inspección del trabajo entrega herramientas en las mesas de negociación, en el diálogo, y allí los trabajadores dicen, oye, pero esto que es de sentido común, una situación concreta, consideramos que es de sentido común la seguridad de los trabajadores, consideramos que es de sentido común que nosotros nos pregunten y que incidamos en las decisiones de la empresa. Esos son elementos centrales del diálogo. Y cuando nosotros no establecemos el diálogo, las relaciones se tensan y tenemos la conflictividad que hoy en día tenemos en Chile. Entonces es necesario avanzar en eso y no podemos vernos como adversarios, sino que nos vemos en una calidad de sujetos que participamos e incidimos en la decisión final. La inspección del trabajo no puede tener la última palabra en todo esto. Lo que tiene que venir es desde las propias partes, desde las negociaciones colectivas, desde los convenios colectivos. Allí están las soluciones, no solamente desde la ley. Bueno, les recuerdo, estamos en un programa más. La calle interpela, con derecho a pensar, decir y hacer, sin censura y con respeto. Este es un ejercicio democrático, cívico, conversando con la autoridad, sin audiencia, sin censura, en el cual usted puede participar llamando a la emisora a los fonos 226-0999. Repito, 226-0999. Daríamos la última vuelta, porque los veo a todos nerviosos con zapatillas con clavo. Y luego haríamos una reflexión del día de hoy. Don Freddy, aprovecha. A ver, pero como es la última pregunta, voy a hacer dos en una. No, voy a hacer no es un minuto. Primero que nada, la fiscalización, como pregunta, ¿por qué la Inspección del Trabajo no empieza a hacer una fiscalización sin denuncia? Me explico. Generalmente hoy día solamente se fiscaliza cuando hay una denuncia. Trabajos o empresas, por ejemplo, como Hotel Los Navegantes, que vulnera el derecho fundamental de sus trabajadores día a día.
con unos compares políticos que hay, que es específicamente el señor Lara, que le da como tarro a sus trabajadores. Por ejemplo, fiscalizar diario, ese tema, punto 1. Hacer una fiscalización, ¿cierto?, sin denuncia. Obviamente yo creo que usted lo que me va a responder va a decir, no, pues Freddy, estamos caso de gente, perfecto. Y lo otro, el tema de la sindicalización automática es un tema que a mí me preocupa realmente. ¿Será bueno que se le obligue a un trabajador estar en una organización sindical si no lo siente como tal? Eso nomás. Dos cosas, porque son dos preguntas. Están haciendo ruido acá al lado. Claro, yo no sé, a alguien le están cortando, acerruchando el piso. Espera que no sea usted a la mesa. No, la sindicalización automática tiene un problema, ya que tiene que ver con la modificación de la Constitución. Nosotros, modificando el Código del Trabajo, no vamos a modificar lo que es la libertad de asociación. La libertad de asociación está consagrada en la Constitución. Entonces, para eso es necesario modificar la Constitución para tener una reforma a ese aspecto. Y yo dudo que eso ocurra. ¿Por qué? Porque se ha consagrado eso para las asociaciones gremiales, en este caso, por ejemplo, los colegios profesionales, que cualquier profesional se pueda acoger a un colegio de la orden. Arquitectos, abogados, ingenieros, médicos, todos ellos tienen esa libertad de asociación. Pero nosotros consideramos que no ha sido bueno eso. Antes los colegios tenían importancia, antes los sindicatos también tenían importancia. ¿Por qué? Porque a través de eso se protege a la individualidad. Hoy en día tenemos entonces otra lógica, que es la individual. La Constitución actual lo que reconoce es, usted es un individuo y tiene derecho a propiedad. Y eso es como lo central. Yo le reconozco a usted pocos derechos, muy pocos, ¿ya? Porque, por ejemplo, la salud está levemente consagrada, la educación, ¿para qué decirlo? ¿Ya? Y el trabajo, tampoco. Entonces, esos que son elementos centrales de una Constitución hoy en día están en discusión. Y por eso es necesario que esa Constitución consagre el caso de la libertad de asociación como un derecho. Ahora, no sé, tú dices estar en desacuerdo con que cualquier persona se le obligue, y nosotros no podemos abordar dentro de esta agenda laboral. Lo que pasa es que yo he escuchado, disculpe, 10 segundos, he escuchado, por ejemplo, que la sindicalización va a ser automática. Una persona entra, firma un contrato individual, ¿cierto? Y va a ser sindicalizado enseguida. ¿Qué pasa cuando hay una huelga legal? Si compare, no le gusta la sindicalización, no va a tener la vocación, ¿no? Obviamente, de pertenecer a una organización sindical. En la medida que no se modifique la Constitución, y la Constitución, digamos, está en... Y la segunda pregunta, que tenía que ver con la fiscalización. Sin denuncia. Magallanes tiene la más alta tasa de fiscalización sin denuncia, 60%. Se llama fiscalización programada, en donde se consensúa con el empleador y con los trabajadores ir a un lugar y verificar con un sistema de chequeo de lista, ya, de qué es lo que tienen que verificar. ¿Se filtran esas visitas? Miren, yo quiero decir algo súper importante. En su tiempo, la Inspección del Trabajo tuvo situaciones que tienen que ver con corrupción. Sí. Pero estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Y es muy importante entonces decirle a la ciudadanía y a la opinión pública que eso no ocurre hoy en día. Tenemos fiscalizadores que tienen altos niveles de probidad. Ahora, cualquier elemento, indicio que algún trabajador lo haga dudar, y Magallanes es bastante chiquitito, así que sabemos quién es quién y nos conocemos, ¿ya? Incluso desde cara. Que hagan la denuncia, ¿ya? Que por favor hagan la denuncia si existe alguna situación de falta de probidad de parte de alguno de los funcionarios públicos de la Inspección del Trabajo, porque es una institución seria, ¿ya? Y que principalmente está en defensa y protección de los derechos de los trabajadores. Correcto. Don Carlos. Bueno, en la línea que plantea el Freddy, yo creo que hay un organismo, digamos, que es de medición y que es de análisis y monitoreo permanente, que es el ENCLA. ¿Qué significa eso? La encuesta laboral, digamos. Ahí monitorean a todas las empresas, digamos, y le hacen justamente el checking que corresponde, digamos, y cuando tú se lo presentas a la empresa en una mesa, el gerente salta como 2 metros para arriba porque no le gusta, digamos. Pero es una que ha resultado bastante positiva. Sí. Y yo creo que, no sé si acá se estará generando esa posibilidad, digamos, de incorporar a las empresas a que se midan bajo por ese factor. Yo creo que es bastante, y con eso, digamos, mitigaríamos bastante y gastaríamos no gastaríamos tantos zapatos, digamos, en ir a la Inspección del Trabajo a denunciar, si que efectivamente, digamos, se regulara y estuviera en el foco, digamos, de la empresa, digamos, de ver, digamos, de controlar, digamos, algunos aspectos que tienen que ver con la jornada, que tienen que ver con el reglamento de higiene y seguridad, que tienen que ver con los convenios colectivos,
justamente con la vulneración que plantea, por ejemplo, con el tema de desincentivar la sindicalización, digamos, en el caso si es que no se va a dar esta situación, me parece importante. Sí. Yo no sé si hoy día está implementado acá, bueno, usted ya comentó que no había mucha votación, pero no sé si estará implementado el tema de regular o de, por lo menos monitorear, digamos, a través del ENCLA algunas empresas, digamos. Que por lo que hoy día están vulnerando la 20.123, por ejemplo. Responde Carlos Arzúa a la pregunta de Carlos Aro. En el caso de la encuesta ENCLA, nosotros hicimos el lanzamiento hace pocos días atrás acá en la empresa Edelmac, que tiene sindicatos, ya tiene gerencia, y bueno, primero hay que reconocer que tenemos una tasa alta de sindicalización en Magallanes, la más alta del país. ¿La más alta? La más alta del país. Caracoles. Está del orden del 17%, y eso es una mala noticia. O sea, imagínense lo que les queda a las demás regiones. Ahora, nosotros, uno de los principales objetivos es subir la sindicalización, que es la manera de poder avanzar en derechos laborales. Chile no va a poder avanzar en inclusión social o crecimiento con igualdad si es que los sindicatos no están empoderados. Solo a partir de el Ministerio de Desarrollo Social, que está enfocado a los más pobres, los más necesitados, hemos podido regular ya y nivelar un poco la situación de desigualdad que existe. Pero ese no es el único camino para poder avanzar como país. Por eso es tan necesaria la agenda laboral, por eso es tan necesaria esta reforma, porque los organismos internacionales nos han dicho, si es que Chile no avanza en esto decididamente, vamos a tener una brecha tan importante que luego va a resultarse en algún estallido social que vamos a lamentar. Disculpe. Y en el caso de la encuesta ENCLA, lo que hace es visibilizar las necesidades de regulación, porque ahí nosotros tenemos los elementos, los insumos necesarios para hacer los proyectos de ley. El caso del multiroot sale a partir de la situación de la ENCLA, porque se empieza a visibilizar una situación que antes nosotros no teníamos conocimiento. Y lo que hace la encuesta es relevar aquellos aspectos que son importantes en materia laboral y que hoy en día a nosotros nos justifican poder iniciar, en este caso, principalmente proyectos de ley. Entonces, la encuesta ENCLA, y solo para redondear, ya es una encuesta muy importante. Vamos a ver los resultados de esa encuesta para poder incidir en las políticas públicas que necesitamos impulsar como gobierno. Correcto. Don Freddy Cárcamo, sus últimas palabras. No, la verdad que te te quiero agradecer, José, por la invitación. Fue interesante haber conocido. No, pero igual, acá Panchito Pérez y nosotros tenemos un programa acá todos los días martes. Hablamos de puro sindicalismo a partir de las 9 de la mañana a las 10 los días martes. Así es que estamos constantemente visitando a Francisco Pérez San Juan. Y obviamente a la radio, ¿ah? ¿Se raja? Con puro café nomás. Si sí, volantín de cuero, no raja nunca. No, eso no lo dije yo, Francisco, lo dijo Roger. No, agradecer la invitación, el haber conocido a don Carlos. Ojalá tuviésemos la oportunidad de debatir algunas cosas importantes que tenemos dentro de la organización sindical, que tiene mucha repercusión. Nosotros próximamente ya estamos en un proceso de negociación colectiva donde esperamos que nos vaya bien. Así es que eso, pues la verdad que es fundamental hacer un ejercicio entre la dirección del trabajo, ¿cierto?, y los dirigentes sindicales al tenor de toda esta temática de la vulneración que tenemos hoy día. Gracias a Dios no existe mucho en nuestras organizaciones sindicales, porque nosotros le hemos dado un paralelo a ese tema, pero nosotros como CGT también nos preocupamos mucho del tema de lo que pasa, ¿cierto?, con otras organizaciones sindicales que están adheridas a la Confederación, ¿cierto?, en torno a que sí sabemos que hay vulneración de derechos y obviamente está claro de que ustedes como ente regulador tienen que regular, valga la redundancia, este tema, y eso para mí es importante, y agradecerles solamente. Don Carlos Aro. Bueno, también agradecer a Radio Presidente Ibáñez y a tu persona, justamente con el Ceremi, no es primera vez que nos encontramos, digamos, en estas ligas. Con Freddy también nos conocemos años, él empezó primero, digamos, en el mundo sindical, así que por lo menos mi asesor, en cierta manera. ¿Eso no significa que no, estoy diciendo eso, claro. Sí. Bueno, agradecer, estoy próximo también a medirme en el proceso seleccionario. Sí, yo creo que agradecer también porque me has invitado. Yo creo que quienes representa, sí, bueno, los compañeros me conocen, digamos, yo siempre llevo delante, digamos, todo lo que me conocen mi pensamiento, conocen mi trayectoria,
conoce mi trayectoria como trabajador, digamos, y como estoy ejerciendo como dirigente sindical. Siempre he sido transparente, no he andado en la farándula y tampoco siendo justamente opinólogo tampoco, coyuntural, así que por lo menos me gusta trabajarme en la base, y eso es lo que he llevado adelante, digamos, esto, y espero que se reconozca, y estoy convencido de que los compañeros van a reconocer, yo creo que esta opción. Así que agradecidos también, invitarlos también para que voten por mí. Efectivamente, pues yo creo que va a salir bien, digamos, fortalecido, hay un buen equipo, agradecido. Yo la semana pasada, el viernes estuve en Santiago, estuve en el apoyo, digamos, de los curas Mariano Puga, Pepe, ¿cómo se llama? Aldunate y Felipe Berrío, que trabajaron por el mundo de los trabajadores, por el mundo de los pobladores. Así que contento con ellos y emocionado también. Ok. Don Carlos, los micrófonos para usted, sino antes decirle muchas gracias, porque ha sido un tipo que abrió este camino y hemos crecido harto, así que se lo agradecemos a usted por que abrió la puerta. Agradecerle a ustedes que me den las oportunidades de dialogar y también de escuchar. La autoridad no solamente tiene que decir, sino que principalmente saber escuchar. Y eso es importante. Cada vez siempre esperamos que nos venga un redentor a decir más o menos como queremos a Chile. Y sucede que Chile se quiere a sí mismo como desea. Y también escuchar a Carlos Aro en lo que dice respecto de los sacerdotes que estuvo apoyando. Es importante. Qué importante que en Chile ya la cúpula de la Iglesia Católica se permee a las necesidades que tiene el Chile de hoy. Ya que hoy en día se pretenden como Estado ya, y que son en verdad una monarquía. Decir a la Iglesia Católica la necesidad de que se pongan a tono con las necesidades reales del país, y aquellos curas que han sido en eso baluartes ya y reconocidos tanto por dirigentes sindicales, sociales y por su vida ya en beneficio de los más necesitados, reconocerlos en ellos ya y esperar que no haya ningún tipo de persecuciones por sus conductas o pensamientos de carácter político. La importancia también de la política. La política ya es uno de los elementos centrales modificadores de la cultura y principalmente de un país. Es tan importante la función política y sucede que ha quedado siempre tan de lado por el avance de lo que es el sistema neoliberal y capitalista. Y también reconocer y agradecer el hecho de estar aquí en esta radio, porque veía acá abajo, mientras preparaba el café, esos cassettes que dicen ganar a gente con el presidente. La importancia del valor que han transmitido durante tantos años, durante décadas ya. O sea, esto es un compromiso, no es solamente hacer un eslogan justamente, sino que ese compromiso se ve materializado con personas, con valores, con defender esto ya, y con subsistir también económicamente ante lo que es el impulso del capitalismo ya, que sobrepasa todo tipo de principios, valores ya, y lo que nosotros queremos relevar, que es la función pública. Eso, gracias. Bueno, hemos llegado a su término de un programa más de La Calle Interpela. Ya lo dijimos, con derecho a pensar, decir y hacer sin censura y con respeto. Este es un ejercicio democrático y cívico, conversando con la autoridad sin audiencia y sin censura. Amables auditores, les damos las gracias por su paciencia de escucharnos y las mayores gracias a quienes estuvimos hoy día en el panel. Y vamos a la U. Ojalá que gane la U, claro, si no, ahí vamos a ver. Mire, Pancho se ríe. Hasta luego. De la Chile. Radio Presidente Ibáñez, la radio con historia, presentó La Calle con derecho a pensar, decir, hacer, sin censura, con respeto. Su conductor José Dagoberto Rojas los invita para el próximo domingo a las 11 de la mañana para seguir compartiendo temas que son de su interés.